Hoy en esta mañana declaramos al poder de la gloria de Dios en medio de nosotros. Declaramos el poder del Espíritu Santo en medio de nosotros. Declaramos que tú eres digno. Y tú eres digno, Señor. Y no nos avergonzamos de tu presencia. No nos avergonzamos de tu gloria. Tu presencia es más dulce que la miel, dice tu palabra. Hoy decimos a los aires y a los vientos, a los principados y a las potestades, que tú eres digno de recibir adoración, papito. Gracias, Jesús. Gracias, gracias. Dele las gracias a Dios. Gracias, Jesús. Gracias, gracias. Trae atmósfera de gloria. Gracias. Trae, Señor, agradecimiento a nuestros corazones, porque hoy día pudimos despertar, Señor, porque hoy día pudimos amanecer con un día de vida. Porque no somos dignos de ti, pero tú estás en medio de nosotros. Gracias, gracias, Jesús. Gracias, Rey. Gracias, gracias, gracias. Gracias porque aún en la adversidad tú estás al lado nuestro. Gracias. Gracias, papito. Te amamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús, el glorioso nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Amén. Y amén, y amén. Dele un aplauso al Señor. Fuerte, fuerte, fuerte. Si es para el Señor, tiene que ser fuerte. Gracias, Señor. Dele un abrazo al que está a su lado. Dígale que bueno que estás aquí. Quiérase, ámese con su hermano. Todos los que estamos aquí adentro de esta casa, estamos para amarnos, para bendecirnos. Saludamos a todos los que están conectados a través de la radio Generación de Águilas también. Saludamos a todos los que están conectados a través de la radio. Tome asiento nomás, ahí donde usted está. Gracias, Señor. Tome asiento, ubíquese, siéntese cómodo. ¿Vino por una palabra o no? Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. El Señor gracias, Jesús. Bien, esta mañana creo que hemos roto algo poderoso en el espíritu. Hay rompimiento. Diga conmigo, rompimiento. El rompimiento se provoca cuando hay violencia, ¿o no? ¿Le ha tocado romperle los platos a alguien? ¿O usted mismo ha roto los platos de enojo, de furia, o ha roto algo por violencia? ¿No? Bueno, en el espíritu, o ha visto en la televisión, se ve mucho cuando tiran los platos y muy enojado. Eso se llama rompimiento. En el área espiritual también ocurre. Cuando nosotros vamos accediendo a nuevas dimensiones de gloria, cuando hablamos de dimensiones de gloria, estamos en esta dimensión de gloria, ¿cierto? El Señor nos llevó, nos convertimos al Señor, comenzamos a amarle y recibimos al Señor en nuestro corazón y hacemos una oración preciosa para recibirle, ¿sí o no? ¿Se acuerda usted de ese momento? Cuando recibió al Señor, ¿cómo fue? Se nos caían los mocos, ¿cierto? Y los pañuelos y todo, y una canción que adornó todo ese momento romántico que vivimos con nuestro Dios poderoso, ¿cierto? Y ese momento se adornó con una música, se adornó con una palabra que vino a nuestro corazón, y además de ser una palabra poderosa, vino a nosotros a traernos vida, porque nacimos de nuevo. Desde ese momento que se nos presentaron y nos dijeron, mira, tú antes de esto eras pecador, antes de esto tú tenías pecado en tu vida, antes de esto tú no tenías vida, pero ahora ha llegado Cristo Jesús a tu corazón y Él ha cambiado tu vida, y él ahí en ese momento comienza a entrar uno a una nueva dimensión de gloria. Diga conmigo, dimensión de gloria. Esa dimensión de gloria que uno accede se llama
es arrepentimiento, ¿cierto? Por eso uno se bautiza en aguas. Uno se bautiza en aguas porque ahí, como accedió al arrepentimiento, uno quiere hacerlo público. Dice, yo me quiero entregar al Señor, y uno se bautiza en agua. Y luego viene el Espíritu Santo y lo toca a uno y lo llena el Espíritu Santo. Eso se llama bautismo del Espíritu Santo. Desde ahí muchos cristianos quedan estancados y no avanzan más. Cuando dice la palabra que nosotros estamos encomendados a algo, ¿a qué? Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién tiene que ir? Hago la pregunta yo. ¿Quién tiene que ir? Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién tiene que ir? ¿Nosotros? Nosotros tenemos que ir. Por tanto, id, pero le dice no cualquiera. Ojo, se lo dice a sus discípulos. Y en esta mañana nosotros tenemos que entender que tenemos que ser discípulos de Dios. Amén. Entonces, yo quiero que usted entienda, que nosotros tenemos que acceder a una nueva dimensión. Ya no nos podemos quedar como el cristiano arrepentido. Tenemos que acceder a una nueva dimensión de gloria. Amén. Y esa dimensión de gloria debe ser una dimensión en la cual avancemos con Jesús, no solos, con Jesús. Pues si avanzamos sin Jesús, avanzamos en una secta. O vamos a salir en la tele después en el 13. Como salieron el otro día unas mujeres que se creían el arcángel Gabriel. Miren, el arcángel Gabriel reencarnado en una mujer, o se hacía personificaba en una mujer, o agarraba el cuerpo de una mujer. Eso no se puede, la Biblia no lo permite, pero la gente lo cree. Entonces, ¿por qué caemos en sectas? Porque avanzan sin Jesús, sin el amor de Jesús, sin las cualidades de Jesús. Si yo le quiero decir en esta mañana que usted tiene que avanzar con Jesús, dígale al de al lado, avanza con Jesús. Romanos 1, hoy día, ¿usted quiere una palabra o no quiere una palabra para su corazón? Romanos 1:16, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Ahora sí está saliendo bien la cosa? ¿Sí? Ya. ¿Qué dice? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dice al principio, porque no me avergüenzo. Diga conmigo vergüenza. Hoy día vamos a ser unos sinvergüenza. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Y ese es el problema de los cristianos hoy día. ¿Sabe por qué no acceden a nuevos niveles por qué estamos estancados y por qué nacen iglesias y le roban hermano a la otra iglesia? Porque se avergüenzan del Evangelio. ¿Me está escuchando? Amén. ¿Sabe por qué hay muchas iglesias que crecen y son iglesias grandes? Porque le roban hermanos a iglesias más chicas. Y se los llevan porque traen al cantante más famoso, porque le pican los dedos. Y eso provoca, porque tienen más recursos, y como tienen más recursos, traen a cantantes famosos y ponen luces y ponen gran sonido y se roban y ponen medios de comunicación y se roban a la gente de las iglesias más pequeñas. Porque a la gente, hermano mío, le gusta la farándula. A la gente le gustan las luces, a la gente le gusta el espectáculo, a la gente le gusta el que lo vean como un artista.
A la gente le gusta escuchar buena música. ¿Me entiendes? Le gustan los templos bonitos. Pero Jesús plantó su iglesia no en un templo bonito. Jesús plantó su iglesia en nosotros. Por lo tanto, el templo bonito, ¿quién debe ser? Nosotros. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es el problema de la iglesia hoy día? Es que se avergüenzan del evangelio. Y como se avergüenzan del evangelio, no dan testimonio, y como no dan testimonio, se transforman en una iglesia vergonzosa para el reino. Y como se avergüenzan del evangelio, usted ve hermanos que llenan iglesias gigantes, pero que finalmente, y yo no tengo nada contra la iglesia gigante, porque yo creo que nosotros vamos a tener una iglesia gigante. Pero escúcheme, cuando una persona, un hombre, una mujer, se avergüenza del evangelio de Dios, hermano mío, nunca da testimonio del Dios poderoso que tiene. Siempre anda en vergüenza. Se avergüenza de Dios. Entonces, ¿qué le dice a los romanos el apóstol Pablo? Porque yo, Pablo, no me avergüenzo del evangelio. ¿Qué está hablando Pablo? Un erudito en la palabra, un hombre que era respetado entre los judíos, un hombre que era autoridad en su ciudad. Está hablando un hombre que realmente era un personaje en la ciudad. Pablo de Tarso, Saulo de Tarso, el que mataba a los cristianos, que los agarraba, los metía presos y los metía en los coliseos romanos para que se los comieran los leones. Y después, yo lo hice, estoy haciendo justicia por Dios. Saulo de Tarso, el inteligente, el intelectual, el hombre que se la sabía toda, el máximo, el capo de los capos, él le está diciendo, después de haberse encontrado con Jesús, de haberse caído del caballo, después que se le cegara el ojo, estuviera tienta 3 días y tuviera que seguir solo la voz de Dios, y Dios le dijera, ¿sabes qué? Tienes que ir a la casa de un tal, ¿cuánto se llama? Ananías, y en la casa de Ananías están a sanar. Y cuando conoció a Ananías, ni siquiera le dio la cara porque estaba ciego, y ahí le destaparon los ojos y volvió la vista, porque él había visto a Jesús en vivo y en directo. En HD. Fue tanto el resplandor que lo dejó ciego y con escamas aquí. Y eso, se le cayeron las escamas cuando le escuchó, escúcheme, diga conmigo, obedecer. Cuando él obedeció la voz de Dios, porque Dios le dijo, bueno, ¿queréis volver a tener vista? Ahora tienes que ir a la casa de Ananías. Así se fue. Cuando él entendió, ese que era prestigioso, que andaba en su caballo blanco, en su mejor montura, porque en ese tiempo no habían Audi, no habían Mercedes-Benz, no habían BMW, no habían Hyundai Elantra GLS, que es el que voy a tener yo, no había. No habían Jeep, no habían caballos, y el caballo blanco con la montura alto, el caballo, y él andaba en su caballo muy pituco, cuando de repente se le apareció Cristo y le cambió la vida. Pero tuvo que obedecer. Diga conmigo, obedecer de nuevo. Tienes que obedecer, hermano, porque si no obedeces te vas a quedar ciego. Porque cuando le dijo a Saulo, ándate a la casa de Ananías, y más encima te va a cambiar el nombre, porque es feo el nombre Saulo, Pablo te va a llamar. Y ni siquiera de Tarso, Pablo nomás, así, a seca. Pablo, y te vas a la casa de Ananías y ahí te van a destapar los ojos. ¿Se da cuenta de lo que estoy diciendo? ¿Usted cree que ese hombre importante, después que vivió esta experiencia, volvió a ser igual? Nunca más fue el mismo. Ese hombre fue el que escribió esto. Yo, Pablo, no me avergüenzo del evangelio. ¿Sabe por qué? Porque él tuvo una experiencia con el Espíritu de Dios, con Cristo mismo, lo vio en HD. Por lo tanto, lo que empezó a ocurrir en Pablo después fue pura fe, empezó a crecer la fe. Lo desecharon de los judíos, se tuvo que vestir con harapos, de las mejores pintas que tenía, se tuvo que empezar a vestir con harapos, se tuvo que empezar ya no tenía su caballito blanco, tuvo que andar a patita para todos lados. ¿Por qué? Porque él vio que en el Dios que él creía había poder. Diga conmigo, poder de Dios. El poder de Dios no es para burlarse.
El poder de Dios es glorioso. Muchos hoy día festinan del poder de Dios. Pero el poder de Dios es poderoso. Transforma vidas, cambia personas. ¿Me están escuchando en la radio? Dígame amén. Porque el poder de Dios transforma. El poder de Dios cambia todo lo que nosotros somos. El poder de Dios es capaz de dejarte ciego y a los 3 días que vuelvas a tener vista. El poder de Dios es capaz de sanarte. El poder de Dios es capaz de volverte, de vivir en un mundo de tristeza a un mundo de alegría. En un mundo en donde los psicólogos no pueden hacer nada, Dios mismo con el poder de Dios puede transformar tu vida a felicidad. Mira, qué glorioso. Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Sabe cuál es el problema de las iglesias? ¿Sabe cuál es el problema de los cristianos hoy día? Yo no quiero ningún cristiano avergonzado de Dios en este lugar. Yo le digo al Señor que a los que ponga a mi lado, yo oro así, que no se avergüencen del Evangelio. Porque si se avergüenzan del poder del Evangelio, usted se está avergonzando del poder de Dios. Si usted se está avergonzando del poder de Dios, le está quitando la honra a Dios. Por lo tanto, usted no se puede llamar cristiano. No puede llamarse creyente una persona que no cree en el poder de Dios. El mismo Dios que separó el mar, el mismo Dios que derrotó a los gigantes, el mismo Dios que le puso poder a David para derrotar al gigante, el mismo Dios que dejó ciego a Pablo, el mismo Dios que mató a Ananías y Zafira, el mismo Dios es el que está hoy con nosotros. El mismo Dios es el que nos cubre. Entonces usted no se avergüence. ¿Qué es la vergüenza? La vergüenza es un sentimiento por alguna falta cometida. ¿Se ha fijado usted en esa situación? Que se equivoca y después siente vergüenza. Y da vergüenza. Y no dan ganas de presentarse delante de las personas. Alguna acción deshonrosa y humillante. Esa es la vergüenza. El problema más grande de los cristianos livianos, que se avergüenzan del Dios poderoso, es que se avergüenzan. ¿Sabe cuál es el problema de los cristianos hoy día? De los cristianos livianos, de esos que andan en iglesia, por aquí, por acá. No, que ya no me gustó, que yo creo que no crece, si esto ya no va a crecer. ¿Sabe? El problema es vergüenza. Dígale al de al lado, no tenga vergüenza. Sin vergüenza, dígale. Pero no con rabia, por hermano. No. Se avergüenzan esos cristianos de su Dios, y ahí es grave. Se avergüenzan de su pastor, se avergüenzan de su casa espiritual, se avergüenzan de sus hermanos, se avergüenzan de cómo se visten, se avergüenzan de todo. Y eso es un espíritu que opera en las personas que se convierten, y por eso no acceden a dimensiones de gloria mayor, porque se avergüenzan. Y ¿sabe qué? La falta de honra es producida por la vergüenza. Voy a contar una historia, o la cuento al final. ¿Lo hago llorar al tiro o lo hago llorar al final? Al tiro no, ya. Una niña que se avergonzaba de su mamá. Así como la Anaís, un poquito más chiquitita. ¿Qué edad tiene Anaís tú? 12. Tenía como 10. Y se avergonzaba de su mamá porque ella no entendía algunas cosas y su mamá tenía todo el rostro desfigurado. Entonces cuando la mamá le decía, mamá, no me vayas a buscar al colegio, por favor. Entonces la mamá le decía, bueno, hija. Pasaron hartos años, hasta que tuvo 18 años, y tuvieron una fiesta, y todos estaban invitados a la fiesta, menos la mamá. Ella no invitó a la mamá. Nunca la llevaba para ni a compras ni a nada. Ella, la mamá, nunca, siempre separado de la mamá porque sentía vergüenza a su mamá, porque era feíta, porque estaba todo su rostro hecho pedazo, desfigurado, churrascado así. Entonces sintió tanta vergüenza que nunca la invitó ni a su cumpleaños de 18 años. Entonces cuando cumplió 18 años, esta niña le preguntaron sus amigas, oye, ¿sabéis que siempre nos hemos preguntado entre nosotras, le dice, por tu mamá? Ella era linda, ¿eh? La niña era preciosa.
Siempre nos preguntamos por tu mamá y nunca nos presentaste a tu mamá. Llegó a decir en un momento que estaba muerta. Y su mamá estaba ahí, en la casa. Entonces, en ese momento, le dice, no, mi mamá no. Y escucha a la mamá. No, mi mamá no. Yo no se las voy a presentar nunca. Porque me da vergüenza mi mamá. Cuando pasan los minutos, la mamá ve que ella va al baño y se la encuentra en el baño. Y le dice, mira hija, yo te voy a decir algo. Y se saca una turba que tenía en su cabeza. Se la saca. Tenía todo el rostro horrible, desfigurado. Ella, preciosa, 18 años. Su mamá, horrible. Mira hija, ¿sabes por qué tengo el rostro así? No, mamá, le dice. ¿Sabes por qué sientes vergüenza de mí? Porque tengo el rostro así. Sí. ¿Sabes por qué tengo el rostro así? No. Cuando tú tenías 5 años, se nos incendió la casa. Y tú estabas durmiendo en tu cama. Y en ese momento cayó un palo de fuego y yo, por rescatarte a ti, desfiguré mi cara, quemándome. Por eso yo tengo mi cara así, desfigurada, fea. La niña escuchó el relato y sintió, ¿cómo se puede llamar eso? Remordimiento. Se sintió muy mal. Porque toda la vida, durante 18 años, negó a su mamá. La escondió. Por el acto heroico de haberle salvado la vida. Y de que fuera la más linda de la clase. Lo mismo sucede con Cristo. Nos avergonzamos de Él. Nos avergonzamos de su presencia, nos avergonzamos de su toque en nuestras vidas. Cuando Él fue lacerado, machucado, vituperiado, golpeado por causa nuestra. Entonces la vergüenza es un pecado que hasta a mí me da vergüenza, la vergüenza de otros. ¿Se da cuenta que un cristiano liviano es un cristiano que en realidad se avergüenza de su Dios porque no sabe lo que ha ocurrido detrás? No tiene la revelación de lo que ocurrió realmente en la cruz del Calvario por Él. Por ti. Todo un plan maravilloso. Solamente por ti. Solamente por mí. ¿Cómo puede ser posible que todo el universo, que la Tierra, que el Sol, que la Luna, todo haya sido tan perfectamente calculado solamente por mí? Porque el plan estaba hecho para sus hijos. ¿Cómo voy a sentir yo vergüenza de mi Padre, que dio su vida por mí? Entonces la vergüenza es algo que en realidad es un espíritu que domina a hermanos que en realidad sienten vergüenza del reino y no son parte del reino. Están dominados por un espíritu que ni siquiera lo pueden dominar ellos. Segunda de Timoteo 1:7. ¿Está aquí o no? 1:7. ¿Está usted aquí? Ya. ¿Está aquí? ¿Qué dice ahí? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Diga conmigo, espíritu de cobardía. Sino de amor, de poder, de amor y dominio propio. Las personas que son atormentadas por la vergüenza son más fáciles para pecar. Bueno, eso lo vamos a hablar más adelante, pero las personas que son dominadas no tienen
espíritu de Dios, tienen el espíritu de cobardía. ¿Qué es la cobardía? Un espíritu. Diga conmigo, ¿qué es la cobardía? Un espíritu. Por eso a veces usted como que se siente cobarde delante de personas y no quiere hablar de Dios. ¿Sabe lo que le vino a la iglesia del Nuevo Testamento en Hechos? Una palabra que se llama, y dice, y vino gran denuedo. ¿Qué es el denuedo? Valentía de Dios. Por eso le dije yo al principio, los violentos arrebatan el reino. Dice otra traducción, los valientes. Los valientes. Los valientes arrebatan. No los cobardes. Los cobardes son dominados. Si Dios no nos da espíritu de cobardía, entonces ¿quién lo da? ¿Quién lo da, Mayita? El otro reino, po. ¿Sí o no? Si Dios no da el espíritu de cobardía, entonces ¿quién lo da? El otro reino, el enemigo. ¿A qué reino pertenece usted? Al reino poderoso de Dios. Entonces, las personas que son avergonzadas, se sienten vergüenza, no tienen cobardía, escúcheme, no tienen y esas personas, por lo tanto, si son dominadas por la cobardía, no tienen ni amor, no tienen ni poder de Dios en su vida, ni tienen dominio propio. ¿Qué significa dominio propio? Significa soforonismos en griego. Así está escrito esa palabra en griego. Significa, escuche, buen juicio. Significa seguro de mente. Una persona que no es segura de mente tambalea así. A la izquierda, a la derecha, a la izquierda. Un amigo, íbamos bajando un cerro. Íbamos corriendo bajando el cerro. Usted se fija que cuando baja el cerro corriendo no puede frenar de un sopetón porque si no se empieza. Entonces tiene que ir frenando a poquitos, pero se sigue. ¿Sabe lo que ocurrió? Mi amigo empezó a correr conmigo y yo me decidí para irme para la izquierda. Y él no decidió porque habían dos caminos que como bifurcaba el camino. Entonces en la bajada bifurcaba el camino, derecha o izquierda, porque al medio había un matorral de espinos, esas espinas grandes, así está al medio. Y vamos todos bajando, corriendo, y mi amigo no decidió, po. Yo decidí la izquierda, otro la derecha, y él no decidió ninguno. ¿A dónde cree que cayó? Como 3 horas sacando la espina de mi amigo. Porque no se decidió. Entonces, una persona que no es segura de mente no se decide rápido. ¿Sabe? A las mujeres les pasa mucho manejando. Doblo, ¡pum! La palabra indica un buen juicio, modelo de pensamiento disciplinado y la habilidad de entender y de hacer decisiones correctas. Incluye las cualidades de autocontrol y disciplina. Diga conmigo disciplina. Una persona que es disciplinada es una persona que ama a Dios. Porque se pone en la disciplina. Porque dijimos que era obedecer. Que los que obedecen a Dios, Dios les ayuda. Ay, ay, ay. Cuando siento vergüenza del reino, me da lo mismo estar pecando o estar en pecado. Me es más cómodo quedarme en mis pensamientos pecaminosos que avanzar. El problema de no obedecer es que te puedes quedar pecando o haciendo el pecado o planificando el pecado. ¿Y sabes qué? Es más cómodo eso que obedecerle a Dios y tratar de vencer. ¿Me entiendo, no? Una persona. ¿Por qué muchos cristianos hoy día son tan livianos y no demuestran el poder de Dios? Porque dice, id y haced discípulos a todas las naciones, y no hacemos discípulos ni a nuestros hijos, ni a nuestros hermanos, ni a nuestras personas con las que convivimos. ¿Por qué ocurre eso? Porque no hay poder de Dios. ¿Por qué no hay poder de Dios? Porque nos avergonzamos. ¿Por qué nos avergonzamos? Porque estamos en pecado. Y no es más cómodo quedarnos en pecado que avanzar al reino de Dios. ¿Me entiendo, no? Pero yo le voy a decir algo y le voy a dar una noticia. Dios es justo.
Dios es juicio. Hechos, capítulo 5, versículo 1. Hechos 5:1 dice: pero cierto hombre, ¿apareció allá o no? Sí, ya. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad. ¿Cómo se llama el hombre? Ananías. Y la mujer, Zafira. ¿Qué es lo que hicieron? Vendieron una heredad. O sea, vendieron un terrenito, etcétera. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. ¿Qué es lo que pasó aquí? Los apóstoles pidieron a todas las personas, como estaban pasando una gran tribulación, estaban sufriendo una persecución, como hoy día nosotros no vivimos esa persecución. Pero en ese tiempo mataban a gente, agarraban a los niños de años, de meses, los agarraban con sus mamás, mujeres embarazadas, los agarraban y los tiraban en el Coliseo romano, y ahí los hacían que los leones corrían detrás de ellos hasta que se los comían o los mataban. Un festín y todo, ¡bravo! Murió la guaguita. Un festín. Los hacían matarse entre ellos, les hacían hacer tonteras. Entonces, para que no ocurriera, porque había muchos que no les vendían alimentos. Entonces, ¿cómo va a morirse de hambre? Entonces, la iglesia naciente creó una estrategia. Ellos son inteligentes. Y dijo: Dios nos dijo que compartiéramos todas las cosas, y unieron todo, vendieron sus casas, autos, todas las cosas, todo vendieron, hicieron un fondo común y se repartían de forma igual. Y ese repartija, Ananías y Zafira vendieron su casa. Y cuando la vendieron, dijeron, no, ¿cómo vamos a dar toda la parte? Nos vamos a echar una mitad ahí, un cuartito aquí en el bolsillo, para las vacaciones. Mientras que esto era una ayuda para todos. Y estábamos pasando esta situación. Entonces, dice que sustrajeron del precio, y sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Versículo 3. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Qué le había contado Pedro? Es más, le dice: reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Mire lo que dijo: no han mentido a los hombres, sino a ¿quién? Consecuencia, al oír Ananías estas palabras, dice, cayó y expiró. ¿Qué significa expiró? Se finí. Y vino un gran temor, diga conmigo, gran temor, sobre todos los que lo oyeron. ¿Por qué le ocurrió eso a Ananías? ¿Quién le había contado a Pedro? ¿Sabe qué? Yo le voy a dar un secreto que quede entre nosotros nomás, y los que están escuchando en internet, y está saliendo al mundo, pero que quede entre nosotros. Y va a quedar grabado más encima. Lo vamos a cortar, ¿ya? Un secreto. Los ministros de Dios que están conectados con Dios saben antes las cosas que usted las diga. Cuando llegan, uno no dice nada, porque está por el nuevo pacto. Pero ¿sabe qué? A mí me ha tocado personas que ministran a Dios en el altar como músico y levantan las manos, y el Espíritu me dice: está en pecado. Pa. Me empieza a decir: soy yo, hermano, ¿puede venir un momentito para acá? El Señor me dijo: pa. Se largan a llorar. ¿Sabe por qué? Porque ya el Espíritu me dijo. Sí. El ministro que es de Dios sabe antes las cosas. Es cosa de que cuando ustedes entren aquí, yo les voy a ver la cara. Ah, ya. Ya los conozco. Ya sé quiénes son. Pero ¿sabe qué? Hay otros ministros que no cachan nada, como Elí.
con sus hijos. Los hijos hacían samba y canuta en el templo y él no cachaba nada, no veía, no escuchaba, no. Llevaban mujeres al templo. Y Elí le iban a decir: oye, mira a tus hijos. ¿Y a dónde? Si yo estoy aquí, no pasa nada. Ya viejito, no escuchaba, no veía. Hay de todo, po. Pero al único que no puede usted mentirle es al Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo está aquí y está ahora. Y está en su casa y está en su baño. Y en todos lados. Y por eso dice que el pecado imperdonable, ¿cuál es? Negar al Espíritu Santo. Usted lo niega, listo, se le acabó la salvación. No hay nada que hacer, por más que quiera pedirle perdón. Y yo he visto gente poderosa en Dios, poderosa en el Señor, y que a los 2 meses o al año uno los ve y han negado a Dios. Y nunca más vuelve, porque ahí el espíritu le entran todos los espíritus que puedan pillar. ¿Qué ocurrió con esta persona? Cayó, expiró, y vino un gran temor sobre todos. Y dice, y levantándose los jóvenes, ¿dónde están los jóvenes aquí? Tienen que hacer así, al tiro. ¿Dónde están los jóvenes? Lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Los mismos jóvenes, ni siquiera estaba su familia ahí para contar el chiste. Pasado un lapso como de 3 horas, adivine lo que pasó. No adivine nada mejor, porque la adivinación es pecado. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, Zafira, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, mira, al marido que no estaba, y le dice, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, porque conviniste en tentar al Espíritu del Señor, he aquí, a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. ¿Qué pasó? Al instante, diga conmigo al instante. Ve que lo instantáneo no lo inventó el hombre, ¿quién lo inventó? Dios. El café instantáneo, todo eso ya lo tenía inventado Dios. Todo al instante, ese cafecito que se abre en sobre, que es con sabor, que antes había que hacer, la mezcla, ahora no, al instante, listo, queda con espumita y todo, al instante, eso lo inventó Dios primero. Al instante, ella cayó a los pies de él, ¿de quién? De Pedro, y expiró. ¿Qué le pasó? Se finí, diga. Y cuando entraron los jóvenes, ¿de dónde están los jóvenes? Venían llegando de allá el muerto los jóvenes, y entran y ven a la otra muerta. Agarraron a la otra muerta y se la llevan. ¿Trabajan o no trabajan los jóvenes? Trabajan más que todos. ¿Cuántos son jóvenes? Ahora no son tantos. Y la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y escucha este me gusta a mí. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Se fijó, no? ¿Se fijó? Y vino gran temor. Gran temor. Dígale al de al lado, gran temor. Eso vino sobre la iglesia, sobre todos los que oyeron estas cosas. Gran temor. El problema de hoy de las iglesias, queridos míos, hermanos, es que no hay temor de Dios. El problema de la iglesia hoy día, de las familias que son cristianas o se dicen cristianas y no lo son, es que no hay temor de Dios. Solo respeto, pero no temor, porque no han visto el poder de Dios. Yo le voy a decir una sola palabra: con Dios no se juega. Usted cuando empieza a jugar con fuego, ¿qué le va a pasar? Se va a quemar.
¿Sí o no? Usted no puede jugar con algo tan poderoso como Dios. Porque si usted juega con Dios, lo más probable es que termine en una situación muy delicada. Yo conozco y ministré gente que amaron al Señor con todo su corazón. La amaron. Se convirtieron, se entregaron, pasaron el mismo proceso que nosotros, se arrepintieron, adoraban, levantaban sus manos, ponían música en la casa y bailaban y gozaban en el Señor. Y el Señor las sanó de cáncer, de enfermedades mortales, el Señor las sanó. Yo fui a orar por personas, fuimos con Mayita a orar por personas en la misma hospital ahí muriéndose y el Señor las levantó el otro día. Y el cáncer erradicado, los certificados, todo erradicado. Pero cuando se vieron bien, se olvidaron de Dios. Bueno, ¿y el poder de Dios era solo para sanar? No, papi. No, papi. El poder de Dios también es para juzgar. Porque si sale el sol para los justos y para los injustos, la justicia de Dios también es para los justos y para los injustos. Por lo tanto, usted y yo le pido al Espíritu Santo que venga un temor sobre nuestras vidas de lo que estamos tratando. No es un juego. Jesús no hizo a discípulos mediocres. Él hizo a discípulos poderosos en Dios. Dice, eso le dijo a los discípulos. Pisarán serpientes, los van a morder, venenosas. Serpientes los van a pisar y no le van a hacer daño. Van a comer cosas mortíferas y no les harán daño. ¿Le dijo eso, no? Jesús mismo a sus discípulos. Ya, porque el Dios que tenemos es poderoso. Pero como es poderoso para sanar, también es poderoso para... ¿Sabe lo que ocurrió a esa persona? Murió. Que no, vamos para allá ahora, que vamos para el sur. Y se olvidó de Dios. Del Dios poderoso que lo sanó. A los 4 meses la teníamos velando en la iglesia. De una cuestión que nada que ver. De una cosa que nada que ver con el cáncer que Dios le había sanado. Entonces, y así puedo contarle un montón de testimonios. Usted, por favor, confíe en el Dios poderoso y póngase del lado bueno. Porque si usted conoció el poder de Dios y no lo obedeció, Dios va a decir, bueno, por la mala entonces. Lo que le ocurrió a Ananías y Zafira no fue un juego. Lo que vino a la iglesia en ese momento, ¿usted cree que algunos no estaban mintiendo? Algunos tienen que haber estado ahí medio escondidos, no habían dicho nada. Pero a Dios le plació que Ananías y Zafira quizás les vio la cara, no sé. Y los mató. Y cuando vino eso y vieron a Pedro, que Pedro lo interrogó nomás enfrente de todos, y pasó esto, sí, listo. Se finí con Ananías y Zafira. Murió. Dios los mató. Instantánea. ¿Me entiendo, no? Una de las características del nuevo pacto es que Dios condena a aquellos que les sirven solo de palabras. Mateos capítulo 12, versículo 45. Él le dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? ¿Estoy bien o no? 12:45, 45. 12:45, ahí sí. Entonces dice, en el 44 vamos a leer. No, el 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no la halla. 44. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. El espíritu salió de la casa. ¿Cuál es la casa? Este cuerpo. Salió de la casa el espíritu inmundo, salió a divagar porque no se pueden eliminar, andan divagando. Y cuando salió, ¿qué es lo que hace Dios en la casita? La ordena, la barre, la limpia. ¿Y qué es lo que pasó con el espíritu? 45.
volvió a la casa y la encontró barrida, desocupada y adornada. Entonces va y dice, y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. ¿Cuál es la mala generación? La generación mentirosa, la generación que le ha mentido a Dios, la generación que ha aborrecido el nombre de Dios. Esa generación va a pagar. ¿Por qué? Porque cuando Dios te limpia, te saca el espíritu inmundo, viene el diablo y te mete 7 espíritus más malos todavía. ¿Qué le pasó a Ananías? Fueron tantos los espíritus que entraron que murió. ¿Qué pasó a Zafira? Por mentirosa, murió. Por último, hubiese visto la cara de espanto de los que estaban, ya habían visto muerto a Ananías, pero ni de eso se inmutó. ¿Cómo se dice ahora? Cara de palo. Por eso, querido hermano, cuando el Espíritu de Dios comienza a limpiar nuestra vida, a mí me da un gozo ver la restauración de las personas. Dios empieza a tratar y a honrar, pero esas personas después pasa que se avergüenzan de Dios, se avergüenzan del reino, niegan el poder de Dios, niegan todo lo que Dios ha hecho y terminan siendo peores personas. ¿Por qué? Porque vienen 7 espíritus peores. Entonces, atento con eso. El evangelio no es un juego. En nosotros está la decisión de tener la vida o de acceder a la muerte. Puede estar usted viviendo en vida. Muerto en vida. Lucas 16:1. Lucas 16:1. ¿Este lo va a tener que leer de la Biblia? No, lo vamos a leer de aquí. Dijo también a sus discípulos. Estaban sus discípulos sentados, escuchaban una serie de parábolas. Había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Lo acusaron al mayordomo. Entonces les dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ya ser mayordomo. Mayordomo era como el administrador de la hacienda, ¿cierto? Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo. No sabía hacer nada el hombre. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré, para que no cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, le dijo primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Entonces este hombre le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Él dijo, 100 medidas de trigo. Y él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Diga conmigo, sagazmente. Astuto. Como dirían los chiquillos hoy día, vivo. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, diga conmigo, el que es fiel en lo poco, también en lo más fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en la riqueza injusta no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo vuestro? Ningún siervo, diga conmigo, ningún siervo puede servir a dos señores, porque os aborrecerá el uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Porque hay cristianos que siguen sirviendo a Dios y siguen sirviendo al otro Dios. Al Dios con minúscula. El enemigo.
Usted y yo no podemos avergonzarnos de Dios. Cada vez que usted accede a avergonzar a Dios, no está avergonzando solo a Dios, está avergonzando al pueblo de Dios, creo que lo había dicho antes, y está avergonzando a su generación, está avergonzando a su pastor, a su casa espiritual, a su familia. Cuando usted decide avergonzarse de Dios, se avergüenza de todo. El problema es que los que se avergüenzan de Dios tienen consecuencias. Por eso Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Si usted se avergüenza, no va a haber ni un solo milagro de Dios en su vida. Si usted no se avergüenza de Dios, usted va a ver el poder de Dios manifestado. Sí o sí. Porque Dios actúa en aquellos que aman a Él. Jesús dijo, amad primeramente a Dios y a su justicia. Mire, todos los mandamientos que aparecen en el Antiguo Testamento se resumen en dos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo. Como diría Américo, a morir. Y segundo, amarás a tu prójimo. Por eso le digo yo, si usted se avergüenza de Dios, se avergüenza de todo. Porque si va a amar a Dios, ama a todos. Entonces, hoy día yo necesito que usted exponga a su corazón el poder de Dios en su vida. No le vaya a pasar como esta niñita que a los 18 años se vino a dar cuenta de que su mamá había dado su cara por ella. Y había pasado múltiples vituperaciones y humillaciones por causa de su cara. Yo le quiero decir en esta mañana que Dios va a hacer cosas grandes con nosotros. En las próximas semanas Dios va a empezar a hacer cosas gloriosas con nosotros. Nosotros llevamos menos de un año aquí ministrando y ya Dios está haciendo cosas poderosas. Y lo único que le pido es que no se avergüence de Dios. Porque si no va a mirar de lejos cómo un pueblo cruza el Jordán y el otro se quedó al otro lado. Nosotros le vamos a amar. David tuvo que ir a pelear batalla y algunos no se atrevieron y se quedaron en el pueblo. Pero David salió a batallar igual. Y después cuando volvió David fueron tan amigos como siempre. Pero no sé qué, peléela con nosotros. No se avergüence. Avance. Acceda a una nueva dimensión. Como cantábamos, de gloria en gloria, no la pura gloria nomás. De gloria en gloria, de fe en fe, de victoria en victoria. Y quién sabe, Dios tiene misericordia de nosotros y se cumplen todos los planes de nuestro corazón. Y tenemos el templo grande de allá afuera, en plena avenida, recibiendo a millares necesitados por la palabra de Dios. Y salimos a predicar a las calles y le predicamos a nuestros vecinos porque ellos necesitan del poder de Dios. Yo no me avergüenzo tampoco, yo lo digo con propiedad, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Mis amigos son mis amigos, yo los respeto, ellos no siguen el poder de Dios que yo sigo, bueno, entonces hasta ahí no me llegó la amistad. Yo me he buscado gente que me rodee, gente que acceda conmigo. Yo hablo con la gente, con todo, no tengo ningún drama. Pero con quienes comparto son con aquellos que comparten sin vergüenza de mí, sin vergüenza del Evangelio. Con ellos yo me doy, con ellos yo me entrego, porque he decidido hacer una vida con Dios. ¿Me entiende? Usted, yo espero lo mismo. Usted
acceda a cosas mayores. Dios le va a poner gente preciosa en el camino, o ya no lo ha hecho, y le va a poner más gente todavía. Usted no conoce a la gente que va a empezar a ser transformada y que ya en el Espíritu nosotros podemos verla. Dios va a comenzar a transformar gente, familias poderosas. Y tú no estás sola, no estás solo, sola. Estás con Dios. Con Dios nunca se pierde, con Dios siempre se gana. Amén. Póngase en pie un momento. Vamos a orar, vamos a sellar esta palabra. Cuando se llama una palabra, dice la parábola que tiraron la semilla, ¿cierto? La lanzaron y vinieron los pájaros, se la comieron. La que cayó en el camino murió. Otras cayeron en medio de pedregales, dice. Empezaron a crecer, pero el calor intenso, todo, murió la semilla. Otras cayeron en matorrales. Crecieron bonitas, pero los matorrales se la ahogaron, dice. Pero una cayó en buena tierra. La tierra del corazón. Si cae en buena tierra, cae en un corazón poderoso. Esta semilla de la vergüenza, la semilla que ha crecido de la vergüenza, son matorrales que están matando todas las amistades que te hacen avergonzar del Evangelio. Son matorrales que hay que sacarlos para que la tierra... los pájaros son los demonios, los pecados que vienen en nuestra vida. Eso hay que sacarlo para que crezca esta semilla gloriosa del Espíritu Santo. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás. Cierra tus ojos. Analiza tu corazón por un momento. Analiza tu vida. El Espíritu Santo tiene que operar en tu corazón. Déjalo que opere en tu vida en esta mañana. Espíritu de Dios, opera en nuestros corazones. Hemos sentido vergüenza de tu Evangelio, hemos sentido vergüenza de tu poder. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre. Límpianos en esta mañana. Activa nuestro espíritu, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, activa el Espíritu Santo de Dios glorioso. En el nombre de Jesús, trae más revelación de tu palabra, más presencia en nuestra vida, Señor. Erradica toda obra del demonio, del diablo en nuestros corazones. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre. Te bendecimos y te damos el honor. Solo tú eres digno de recibir alabanza, Señor. Gracias, Papito, te amamos. Gracias, Jesús. Dale un aplauso al Rey de la Gloria.